CIEFAP no deja de llenarnos de orgullo con todo lo que laburan. ¿Por qué digo esto? Ayer tuvimos una invitada aquí, que es también parte del trabajo que está realizando junto a Eugenia Salgado Salomón. ¿Pero por qué digo esto? Yo voy a leer textual el título del CIEFAP, ¿eh? La doctora Eugenia Salgado Salomón viaja a la Universidad de Copenhague, ¿qué tal?, para estudiar en profundidad un proyecto que inició en esta zona pero de manera fortuita. Continúa, pero como nos dejaron picando para escuchar el podcast, nosotros vamos a presentar, que está aquí en el estudio de Radio Nacional Esquel, le agradecemos como siempre a Eugenia Salgado, que es ingeniera forestal, doctora en biología y docente de la Facultad de Ingeniería. Gracias por venir. No, muchas gracias por invitarme, un honor siempre. Me gusta el gancho que hacen con el anzuelo, tirar ahí para que vayamos a los podcasts, ¿eh? Obvio, escúchalo porque está bueno, fue muy divertido grabarlo, además. Fue muy divertido porque fue contar la historia, así que escúchalo que está interesantísimo. Euge, si nos metemos de lleno, así, más allá de aquellos que van a ir al podcast, ¿no? Ahí dicen que la cuestión del laburo, el inicio, el germen de comenzar fue fortuito. Yo junto los dedos, como siempre digo, Vicos, ¿por qué? Bueno, les voy a pinchar la bruja unos cuantos. Muchas cosas en ciencia las encontramos de manera casual. Hay grandes científicos que dicen que la suerte es cuando te encuentras trabajando. Si no te encuentras trabajando, no tenés suerte. La verdad es que, bueno, cuento un poquito el contexto para que se entienda un poco de qué estamos hablando. Yo trabajo con hongos benéficos, soy micóloga, además de ingeniera forestal. Mi especialidad es la ecología forestal, en definitiva soy una micóloga, ecóloga forestal. Es un poco en lo que trabajo, trabajo en hongos que ayudan al desarrollo de los bosques y al cuidado de los bosques, esa es mi tarea. Y en ese contexto buscamos proyectos que tengan que ver con cosas, con herramientas tecnológicas que puedan ayudar al desarrollo de los bosques. Es un poco el contexto. En ese contexto empezamos a estudiar, ustedes saben muy bien que desde el CIEFAP se construyó la hipótesis de qué producía el mal del ciprés y posteriormente se lo confirmó un montón de estudios y un montón de años de estudios. Bueno, el mal del ciprés es una enfermedad forestal causada por un pseudohongo, Phytophthora austroseri, y esa enfermedad ha causado estragos en los bosques nuestros. En ese contexto es que nosotros empezamos a trabajar buscando alternativas. Hace como... No me quiero engañar, pero las muchachas ya están todas en la facultad. Perdón, cuando decías alternativas, ¿era alternativa para poder atacar al fito? Sí, alternativas porque, a ver, si bien Phytophthora puede ser matada con químicos... Claro, buscaban algo ecológico, ¿no? Algo ecológico, y no es factible aplicar un agroquímico a nivel bosque. O sea, el agroquímico se usa en pequeños, en 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas. Mucho más que eso no. En un bosque histórico, en un árbol histórico, podés aplicar un químico. Pero después, es algo puntual, tiene que ser. Muy puntual, porque si no es más el daño que haces y realmente no podés mitigar la enfermedad. Entonces, pues, nosotros seguíamos buscando alternativas. Tengo colegas que están trabajando con clones resistentes. Empezamos a buscar, bueno, por qué algunos se enferman, por qué otros no, y entrar a buscar un montón de líneas que se abrieron a partir de que estuvimos convencidos de que era una enfermedad producida por un patógeno. No me quiero equivocar, pero hace más de 5 o 6 años, aproximadamente en 2014 por ahí, un grupo de alumnos de una escuela secundaria vino al CIEFAP pidiendo hacer su trabajo final. Nosotros no sabemos qué se le dice. Tengo una idea loca, así, che, si probamos qué onda con los cipreses y las micorrizas y qué pasa. Bueno, resultó que una de las chicas era nieta de un lugar donde nosotros siempre íbamos a muestrear, qué sé yo. Bueno, fuimos al lugar, mostramos unas plantas, hicimos un par de ensayos, encontramos que las micorrizas eran distintas en un sitio y en otro. Toda la literatura hasta ese momento decía que no, que era todo igual. Todo igual, que no importaba el lugar y contexto. No. Bueno, nosotros dijimos, che, ¿será esto verdad? Porque, bueno, insisto, fue algo fortuito. Fuimos a un lugar muy puntual, con este grupo de niñas, y hicieron su trabajo final, lo defendieron, fue hermoso el trabajo, lo presentamos en un congreso, qué sé yo, para las chicas fue una experiencia buenísima. Nosotros dijimos, che, esto hay que agrandarlo, porque... ¿Ya se fueron? No, de hecho, en el congreso ellos fueron como autores y todo. Muy bueno, muy bueno. Que no. Che, ellas fueron como autores, estaban muy contentos porque de algo que era muy chiquito, que qué alucinante esa edad que tengas. Terminaron teniendo una experiencia de ciencia real. Qué bueno. Entonces, al año siguiente o a los 2 años, conseguimos un subsidio y empezamos a trabajar con sitios enfermos y sitios sanos con
ciprés de la cordillera y mal del ciprés, ¿no? Y empezamos a encontrar. Efectivamente volvimos a encontrar el mismo patrón. Como ahora habíamos ampliado un montón de lugares y con sitios, en ese momento solo fuimos a un sitio enfermo y muestreamos sanos y enfermos. Después dijimos, bueno, ¿qué pasa si el sitio está sano? ¿Y qué pasa si, no? Empezamos a hacer todos los cruces posibles. Eso empezó en el 2016. Bueno, llegamos a un punto de decir, che, esto, acá hay algo distinto, pero no sabemos qué es. Muchos hongos de nuestra zona no se conocen todavía, son desconocidos para la ciencia. De hecho, te doy una primicia. Qué lindo trabajar así sabiendo que todavía te queda... Hay todo el tiempo, nosotros sabemos que hay mucho por conocer todavía. No hace mucho el año pasado publicamos un paper con 5 especies nuevas para la ciencia, ahora estamos escribiendo otro con otro grupo de hongos. Cuando ustedes hablan para la ciencia universal, ¿no? Sí, no, tremendo. Se considera Patagonia de los hotspots de biodiversidad del mundo justamente por esto. Qué bueno. Hay muchísimo que aún no sabemos. Bueno, ¿qué pasó? Empezamos a ver que las colonizaciones eran diferentes, que las concentraciones de esporas eran diferentes, que las interacciones que se daban eran diferentes, que el tamaño de las plantas eran diferentes, que la ganancia de carbono era diferente, que la fijación de carbono era diferente. Variaba muchísimo todo. Un montón de variaciones que obviamente al hacerlo consistente y en muchos sitios, ahí nos dimos cuenta un poco, bueno, por dónde iba, si acá esto realmente es distinto y hasta acá nadie lo había estudiado. Cabe aclarar que dentro de los hongos que estudiamos unos que se llaman endomicorrizas o micorrizas arbusculares, que son realmente difíciles. ¿Qué era que estaba elaborando también quien vino ayer? Ella trabaja con nectomicorrizas. Ok. Las micorrizas hay como 8. Están las de las orquídeas, hay un montón. Bueno, el ciprés de la cordillera tiene unas que se llaman endo, porque si vos mirás la raíz no se ve ninguna diferencia. O sea, no es nada. Entonces hay que decolorarlas, hay que teñirlas, hay que procesarlas y hay que mirarlas en microscopio para poder determinarlas. Ahora, ¿cuál es la limitación de eso? Yo no puedo saber qué especie tengo. Claro. Entonces encuentro cosas diferentes, pero ahora no sé si es debido a la taxonomía o es debido a la funcionalidad o es debido a ambas, que es lo que creo yo. Esa es mi hipótesis. Esa es la hipótesis que tenés ahí. Exactamente. Bueno, en ese contexto empezamos a ver que eso no lo podíamos hacer acá, porque requiere tecnología muy precisa, muy avanzada, que nosotros no tenemos en este momento en el país. Nosotros podemos hacer un montón de cosas, de hecho todo lo que se podía hacer lo hicimos, pero la ciencia tiene ciertos estándares para publicar. Entonces, para llegar a esos estándares necesitábamos tecnología de última generación que acá no tenemos. Entonces empezamos a buscar un socio, además es carísimo, ¿no? Ese en euros es carísimo, ¿no? Empezamos a buscar un socio que tuviera la posibilidad de ir y de poder hacer esos análisis. Bueno, en la Universidad de Dinamarca, en un congreso en 2009, yo todavía era estudiante de doctorado y fuimos a un congreso así, iba toda asustadita. ¿Fuiste a Dinamarca o fue acá el congreso, en Argentina? Fue en México. En México, mira vos. Bueno, era de mis primeros congresos internacionales y conocimos a este señor. Bueno, con mi directora de ese momento, Carolina Barrotaveña, charlamos, qué sé yo, me presentó mi alumna, bueno, lo típico que se hace, y quedó el contacto. Nunca más nos volvimos a ver en 2 o 3 congresos, siempre buena onda, nos charlamos, saludamos bien. Cuando sale publicado un trabajo de él con un contexto similar a lo que nosotros estábamos haciendo, yo dije, acá está el asunto. Este señor le va a interesar y le va a parecer coherente lo que nosotros estamos. Entonces le escribimos, le mandamos el proyecto, le mandamos los resultados que tenía, eso fue en el 2019. Le mandamos todos los datos que teníamos, obviamente no todos los datos crudos, sino lo que estábamos viendo. A él le pareció interesante y me dice, bueno, el problema es que yo no puedo hacerlo, no tengo personal. Pero bueno, si vos te venís, lo hacemos. Obvio. Se escuchó la puerta de atrás del tipo que... acá vengo con mi bolsito. Bueno, el 20 de marzo del 2020, yo creo que nadie lo ha olvidado en su vida. Una genia comunicando la ciencia. No, y en marzo del 2020 nosotros, eso fue como a final del 2019, dijimos, bueno, septiembre del 2020, Dinamarca me espera. Y apareció algo llamado pandemia. Apareció algo llamado pandemia y fue como, olvídate, imposible, no se puede. 2021, a principio de año dijimos, che, y dice, mirá, no, todavía no se puede, acá está todo cerrado. O sea, es venir a estar 20 días encerrada porque estás en cuarentena, ir cada 3 días, o sea, perder tiempo. No, porque además tenía que irme como 5 meses, porque entre el tiempo que tenía que estar en cuarentena, más la cantidad de días que podía ir al laboratorio, era un lío, entonces dijimos, no. Bueno, este año, a principio de año, dice, che, se abrió todo. Ya tú sabes, fue así como, listo. Así que bueno, empezamos a trabajar, bueno, consolidamos obviamente hay un montón de protocolos que se hacen
para que uno pueda claro, salir del país con material, para que el país te reciba con material genético. Entonces, bueno, hay que hacer un montón de trámites para que sea legal, digamos, ¿no? Obviamente hicimos todos los trámites correspondientes. Y bueno, ahora el 2 de septiembre ya estoy volando para allá. Ya, ahora, en las puertas. Estamos volando para allá, así que bueno, estamos muy felices, estamos muy expectantes porque creemos que le va a dar un impulso. En este mismo contexto nosotros venimos trabajando en desarrollar bioinoculantes, en esto mismo que nosotros estamos viendo, ver cómo lo podemos escalar para poder usarlo con plantas y demás desde el vivero. Entonces ya tener ya el microorganismo al momento que uno va a restaurar. Pero bueno, nos falta esta pata porque en definitiva no sabemos qué le estamos poniendo. Pregunta de curioso y de absolutamente ignorante en el tema. ¿Dinamarca posee bosques similares a los nuestros en cuanto a ahí o están trabajando por otra cuestión? No, tienen bosques similares, pero esta persona, así como la conocí yo, la conoce un montón de gente, se llama Søren Rosenthal. No me pidas que lo nombre yo, dale, por favor. Yo lo practiqué para poder decirlo varias veces, porque el danés es muy difícil. Entonces, bueno, él tenía un proyecto de colaboración con Brasil en un contexto similar, de un patógeno exótico metido dentro de un bosque nativo, como es el caso de la Phytophthora, donde hay una interacción con los organismos benéficos, nativos, y entonces, digamos, hemos encontrado un montón de variables que son modelos similares. Y él había trabajado con algo similar en un bosque de Dinamarca en el mismo contexto, ¿no? Esto es decir, algo que ingresa, que es foráneo, que produce desastres, y que bueno, que tenés que buscar alguna forma de ayudar. Entonces, bueno, por eso también a él le interesó como el muy modelo, bueno, porque es el modelo en el que él ya venía trabajando. Pero aparte suman experiencia de ambos lados, ¿no? Claro, eso es lo más interesante. Además, te formás en otras cosas, porque bueno, el equipo con el que yo voy a trabajar es multidisciplinario, hay biotecnólogos, hay estadísticos, porque bueno, la estadística que se genera con los análisis que hay que hacer es miles y miles y miles de datos. Como le dijimos ayer a Carolina, Carolina era, sí, no, Arguinao era o Arguiano. Arguiano, perdón. Nosotros somos pesados, ustedes se van a ir a trabajar allá, van a pensar que se liberan de Radio Nacional Esquel, pero ya le dijimos a ella, nosotros queremos seguir en el contexto del proceso de trabajo, porque quieras o no, nos ponen en una posición, gracias a ustedes, obviamente, nosotros lo único que hacemos es escuchar y tratar de aprender. Pero qué alucinante que estén trabajando desde el CIEFAP conectados con diferentes países del mundo, laborando científicamente, ¿no? Sí, eso pone en relevancia la calidad de ciencia que se hace en CIEFAP, ¿no? Total. CIEFAP se caracteriza, y en esto sí me va a salir el logo, ¿no? La remera ahí puesta. Me va a salir la remera, pero es verdad, no lo diría si no fuera cierto. Tratamos de hacer la mejor ciencia que se pueda con los recursos que tenemos. Y a veces hacemos ciencia con nada. Y te lo decía fuera del micrófono y lo repito, ¿no? Para nosotros la pandemia fue buscar formas nuevas de trabajar, pero seguimos produciendo, seguimos sacando proyectos, seguimos haciendo cosas, por ahí tuvimos que hacerlo de una manera distinta, con muchísimas restricciones para ir al laboratorio, con un montón de formas distintas, pero seguimos trabajando. No nos detuvo el decir, bueno, tenemos este contexto, no hay que hacer nada, irse a la casa, no. Buscamos nuevas alternativas, y en eso todos mis compañeros de CIEFAP tienen un pensamiento similar, ¿no? Qué grande. Entonces sí, buscamos hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, y a veces cuando no lo tenemos acá, porque todavía no nos da la tecnología que tenemos local, buscamos alternativas. Tenemos un montón de colaboraciones, esta es una, pero tenemos otras con Alemania, tenemos otras con Austria, con Sudáfrica, y con otros países, con México, con países de Latinoamérica. O sea, tratamos de conectarnos. La ciencia se trata en definitiva de eso, de conectarte con otros. Es muy difícil hacer ciencia solo, por no decir imposible. Euge, te agradecemos y te felicitamos a vos, Gracias, obviamente al equipo del CIEFAP y con quienes trabajás, y te pedimos el permiso de molestar cuando estés ya instalada, cuando empiece el proceso, cuando estés tranquila, ya adaptada, con mucho gusto, sí. Llamarte para ver cómo estás laburando desde aquel lado. Vamos a estar entre el 3 de septiembre y yo viajo el 2 y el 5 de septiembre, que es lunes, empiezo a trabajar. Y estamos hasta el 14 de octubre y el 15 ya estoy pegando la vuelta. Así vamos en estos 45 días y vamos a estar metiendo ahí al lab y a todo lo que podamos. Qué grande. Te felicitamos de verdad. Muchas gracias. Dos cosas. Por un lado, bueno, obviamente siempre la buena onda que tenés con Radio Nacional Esquel, y aparte la genialidad también para comunicar la ciencia, que es muy, pero muy gratificante.
Y una consulta que tiene que ver con la radio. ¿Qué hacemos con Mayra Maya nosotros? ¿Qué hacemos con Mayra Maya? No sé. Ah, pero Mayra la tienen que invitar a hablar, si con esa voz hermosa que tienen. Pero no nos da bola. No la están convenciendo de manera No la apropiada. convencemos, ¿no? No, Sí. la tienen que tratar con amor. Mejor, ¿no? Porque Sí. me parece que el mate lavado le estamos dando cuando le damos. Nadie puede querer venir si lo tratan así. No, claramente. No. Y otra cosa, cuando vayan a Dinamarca, no le pidan banderas a la Cancillería Argentina, por favor. Eso te lo dejo planteado así. Después pensalo por qué. Bueno. Yo te lo voy a decir fuera del micrófono. Bueno. Gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Estuvo con nosotros y nosotras aquí Eugenia Salgado, la doctora Eugenia Salgado Salomón, es ingeniera forestal, doctora en biología y también docente en la Facultad de Ingeniería. Otro salto más del CIEFAP hacia el mundo. Continuamos en Radio Nacional Esquel, aquí en la radio pública.